¿Qué onda, tigres? ¿Cómo dicen que les va? En esta ocasión estoy haciendo una auto session. Hoy vamos a ver un video de Siek, es un rapero mexicano, que me pidieron que lo reaccione, que lo analice, ¿no? Porque plantea algo interesante. No sé si la palabra sería interesante, pero bueno, es algo bastante polémico. Fíjense la miniatura, no sé si se llega a ver, dice: ocupamos un Bukele, ¿no? Y tiene una bandera de México atrás. Pero antes que nada quiero decir que este video no es un ataque hacia Siek. No voy a atacar acá al rapero, vamos a tratar de analizarlo. Tampoco es propaganda política. Esto es simplemente un análisis. Un análisis desde mi mirada, como creador de contenido. A ver, vamos a poner el tema. Con chaleco antibalas y una radio en la cintura, Carlos Manzo avanza en medio de la carretera de Uruapan. Pero regularmente estamos al pendiente todas las 24 horas. ¿No te da miedo ser de los pocos que sigue alzando la voz? Yo estoy convencido, a mí me quedan 3 caminos en esta lucha: la cárcel, la muerte y el éxito. ¡Aquí los tenemos! Bueno, acá muestran un video de Yulai, que es otro youtuber, que últimamente también estuvo bastante polémico con todo este tema, porque, bueno, le hizo una entrevista a un político de México que hace poquito falleció, ¿no? De una forma muy violenta, en una plaza, y bueno, fue algo de lo que se estuvo hablando durante toda la semana, ¿no? Creo que ya lo sabe todo el mundo, pero bueno, siempre está bueno recapitular por cuando alguien mire este video. ¡Aquí los tenemos! ¿Por qué la lucha? Pues porque es la única vía que nos queda, estar al frente, ¿no? La gente hace la lucha a través de las quejas, a través del hartazgo, y uno que tiene la responsabilidad de representar a los ciudadanos, pues tiene que dar la lucha a través de estos operativos, de la fuerza pública. A mí no me puso la maña, ni me puso la corrupción, ni me puso ningún cabrón más que el pueblo. Esa es como la introducción, y acá dice: México está de luto, que descanse en paz Carlos Manzo, que es, bueno, este político que perdió la vida, ¿no? Cuando lo vi pensé que era una canción en honor a Carlos Manzo, pero es más como una crítica hacia el gobierno, ¿no? Una frase es la de Bukele, que dice esta como que si vos no estás en contra de la delincuencia es porque vos sos cómplice. Y otra frase que también tiró Luisito Comunica, que es: si haces lo correcto te va mal. A ver, entiendo el sentimiento de frustración, de enojo que se puede tener frente a las injusticias del mundo. O sea, es algo que es real, tampoco acá te voy a decir que no existe, pero la realidad es que Sheinbaum tiene un 70% de aprobación por el pueblo de México. Esto quiere decir que la mayoría de los mexicanos les está gustando el rumbo que está tomando las políticas de Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a pedir un Bukele al pueblo si la raza está apoyando el proyecto? Si el pueblo habla, también se respeta eso, ¿no? O sea, el pueblo ya habló, ¿me entendés? Hay que respetar también lo que la mayoría piensa o cree que es correcto. Después también hace otra afirmación. Esta frase de Bukele de: si no estás atacando a la delincuencia, estás con la delincuencia, no es del todo cierta, porque la delincuencia no es tan fácil de atacar. No es que yo me meto a donde están todos los delincuentes, los meto presos y ya está. La delincuencia es mucho más compleja. De hecho, lo que hizo Bukele para parar la delincuencia fue varias cosas estratégicas. Que una, por ejemplo, fue cortar toda la comunicación de la cárcel. Después empezó a atrapar a un montón de gente indiscriminadamente, sin juicio. O sea, funciona, pero también hay un montón de gente inocente que te estás cargando porque no le estás dando un juicio, no le estás dando como derecho a réplica, ¿no? No le estás dando el derecho, ¿no? Porque básicamente los estás metiendo a la cárcel simplemente porque tienen tatuajes o porque en su pasado o en algún momento de su vida pertenecieron a un grupo de delincuentes. Es un caso extremo que, bueno, habría que analizar bien el caso de El Salvador, pero El Salvador era un país que tenía la tasa de delincuencia, no sé si más alta del mundo, pero más alta de Latinoamérica
Sí, estoy prácticamente seguro. Una de las más altas por lo menos tenía. Entonces era algo demasiado extremo. Creo que comparar El Salvador con México es algo que no tiene mucho sentido ya por esa parte, porque el nivel de delincuencia que había en El Salvador era altísimo, muy alto. Prácticamente estamos hablando de que la delincuencia, estos grupos de criminales controlaban casi todo el país. Yo, por ejemplo, si voy a México, robo un banco, a mí me van a meter preso. No va a venir este grupo organizado de delincuentes y me va a decir, che, esperá, ¿por qué robaste el banco? Me tenés que pedir permiso a nosotros para robar un banco. Ahora o te cobramos una parte o te... Eso no pasa en México. En El Salvador sí. Si yo iba a El Salvador y robaba un banco, no venía el gobierno y me arrestaba. Venían los grupos estos delincuentes y se comunicaban conmigo. Entonces ahí te das cuenta, ahí ya es una diferencia enorme. Y segundo es que El Salvador tiene 6 millones de personas. O sea, es un país mucho más chico, por lo tanto, tomar estas medidas extremas o son más posibles. Yo creo que el rapero no es que es malo, tampoco creo que esté traicionando a México, como muchos comentan por ahí que dicen, es un traidor a México. No, yo no creo que sea un traidor, pero sí creo que está desconectado del momento en el que está viviendo el país. Yo creo que está hablando desde la desesperación, porque posiblemente haya perdido algún ser querido, y no está hablando de lo que la mayoría de los mexicanos eligió. Está hablando desde la desesperación, porque estás pidiendo soluciones externas en vez de tratar de solucionar internamente o fortalecer internas propias. Que la comida chatarra no es lo que le hace mal a México. Tampoco hay que tomarse a la ligera la comida chatarra, porque sí es algo que afecta a la población. O sea, está bien la violencia esta que vos ves en las calles, que un tipo le dispara a otro, y bueno, obviamente que eso afecta también, ¿no? Y hay muchas familias que están destruidas y que eso obviamente que es algo feo, ¿no? Que no le gustaría vivir a nadie. Pero eso no significa que la comida chatarra no sea un problema, porque hay mucha gente que se piensa que la comida no hace nada y sí hace, está todo el día comiendo porquerías, después hace que termines en un hospital con diabetes, con glucemia altísima, con problemas de los riñones, con ataque del corazón, con paro cardiorrespiratorio, y un montón de personas sufren y terminan falleciendo en la camilla de un hospital. Es un problema también, es un gran problema. O sea, ignorar eso es como hubiese dicho otra cosa. Los videojuegos, ahí sí, yo creo que tiene razón, los videojuegos no creo que sean un problema. Ahí sí yo creo que en eso sí tiene razón, pero la comida chatarra, ahí sí. Cuando, repito, el 70% de los mexicanos está eligiendo a Claudia Sheinbaum, entonces, ¿cómo vas a revocarle el mandato? No tiene mucho sentido. Después también habla acá de la mano dura. Y la mano dura, o sea, nosotros en Argentina le decimos mano dura, pero básicamente es como lo que hizo Bukele, de agarrar delincuentes, a palo. Pero la verdad que no siempre es la solución. O sea, la solución es el orden. Porque vos imaginate que el gobierno empiece a cazar delincuentes a diestra y siniestra. Empieza a cazar delincuentes, les empieza a pegar, los empieza a torturar. Lo que se produce lo que termina produciéndose es un abuso de poder. Eso ya pasó en Argentina. Yo se los digo o sea, yo no lo viví porque yo, dentro de todo, soy joven, pero me contaban mis padres, mis abuelos, que se te metía el gobierno a tu casa. Yo, por ejemplo, conté que no se podía tener el pelo largo. El gobierno se metía a tu casa, a palo, te cortaban el pelo. Por ejemplo, habían ciertas literaturas que vos no podías tener. Mucha gente, busquen lo que pasó en Argentina en la época de la dictadura. Centros clandestinos de detención. O sea, cuando se aplicó la mano dura, siempre el gobierno termina abusando de su poder, porque el gobierno siempre tiene el monopolio de la violencia. Entonces, la mano dura no siempre es la solución. Puede ser la solución en casos muy extremos, como por ejemplo en El Salvador, que es un caso muy extremo, que ahí sí puede ser una solución, no te digo que no, pero en México no creo que la solución sea hacerle, como dicen ellos, la guerra a los delincuentes, porque en una guerra el que gana es el que vende las armas. ¿Y quién es el que vende las armas? Nuestros amiguitos del norte. Así que al que le conviene una guerra a la delincuencia es a nuestros amiguitos del norte, gente. Tampoco caigan en ese discurso de vamos a hacer la guerra a la delincuencia. No quiero decir la palabra para que no les enseñen el video, pero
Tampoco es necesitamos un Bukele, como si la solución fuese traer a un presidente que le fue bien en un país y llevarlo a otro. Y eso no funciona porque los países tienen contextos diferentes. Siempre lo dije. Muchas veces me dicen, no, en Argentina tienen que hacer lo que hacen en México. Y le digo, no se pueden, porque en Argentina es un país tan chico que no produce la cantidad de cosas que produce México. Entonces tienen que buscar un plan diferente. No puedes comparar, los dos países son muy distintos. Tanto en población como en economía. Yo creo que ese es el problema. El problema de la canción esta es que no entiende el contexto de México, ¿no? La frase de lo último estaba buena. Lo que necesitamos todos, yo creo, es unión. Es apoyarnos entre nosotros, apoyar al pueblo. Y la seguridad la construimos entre todos, amigos. O sea, está bien, hay que exigirle a los políticos, obviamente, hay que exigirles seguridad y todas esas cosas, pero el mundo lo construimos entre todos. Entonces salir a señalar con el dedo, no, vos no hiciste esto, vos no hiciste lo otro, vos no hiciste lo otro, tu culpa, tu culpa, tu culpa, tu culpa. Y en vez de buscar culpables, yo creo que hay que buscar soluciones. Tampoco la idea del video este es insultar o reírme o burlarme o hablar mal del rapero Siek, que es un muchacho que a lo largo de su carrera fue sacando bastantes buenos temas. No sé, decime qué pensás, si tiene razón, si no tiene razón. Te estoy leyendo en los comentarios. Por favor, sean respetuosos. Y si este video te gustó, te dejo uno por acá y otro por acá. Y nos vemos hasta la próxima.